Estimados alumnos de Econometría 2, continuando con los temas de serie de tiempo, veamos ahora series de tiempo no estacionarias, parte 2, que incluye pruebas de raíz unitaria y no estacionariedad en el análisis de regresión. Pruebas de raíz unitaria. En el video anterior vimos que en las series no estacionarias era posible que exista una raíz unitaria en el polinomio phi de L. Si eso ocurría, la serie no estacionaria adquiría algunas propiedades muy particulares, como el hecho de vagar sin rumbo en el tiempo, o, cuando había una tendencia, que esta serie no retorne a la tendencia original, luego de producir un shock. En esta parte vamos a ver cómo podemos determinar estadísticamente la presencia de una raíz unitaria. Y para eso vamos a ver, en primer lugar, el llamado test de Dickey y Fuller. El test de Dickey-Fuller fue desarrollado por los autores del mismo nombre en el año 1979, y su objetivo es probar la hipótesis nula de que la serie contiene una raíz unitaria. Aunque existen muchos otros tests que también hacen lo mismo, el test de Dickey-Fuller sigue siendo un test muy popular debido a su simpleza y facilidad con la que puede realizarse, ya que se apoya en estimaciones de autorregresiones por mínimos cuadrados ordinarios. Existen varias variantes del test, las que presentaremos aquí. El primero de ellos es el test de Dickey-Fuller sin intercepto ni tendencia. Consideremos en primer lugar un modelo AR1 sin intercepto, que sería el siguiente: yt es igual a phi yt-1 más epsilon t. En este modelo simple tendríamos una raíz unitaria si es que el valor phi presentado en esta ecuación fuera igual a 1. Entonces lo que podemos hacer nosotros en primer lugar es estimar yt en función de su valor rezagado y hacer una prueba de hipótesis sobre si phi calculado es igual a 1 o no. Esto lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora, es frecuente en el caso de los test de Dickey y Fuller que uno haga una pequeña transformación a este modelo. En lugar de hacer una prueba de hipótesis phi igual a 1, vamos a hacer una pequeña transformación a este modelo, restándole el valor yt-1 en ambos lados, para hacer una prueba de hipótesis más simple sobre un parámetro igualado a 0. Entonces, restamos yt-1 en ambos lados del modelo, y con lo cual vamos a tener esta expresión que da como resultado a delta yt en el lado izquierdo igual a phi menos 1 yt-1 más epsilon t. En forma más simplificada se escribe como delta yt es igual a alfa yt-1 más epsilon t. Aquí en esta ecuación 1, alfa sería igual a 0 cuando phi es igual a 1. Es decir, nosotros podríamos estimar la ecuación 1 y podríamos observar la significancia del estimador de alfa en este modelo. Entonces, la atención del test se va a concentrar en este valor alfa y en su estimación. Planteamos la hipótesis nula de raíz unitaria, que sería lo siguiente: hipótesis nula alfa igual a 0, que es lo mismo que phi igual a 1. Hipótesis alternativa alfa menor que 0, phi menor que 1. Hasta aquí no parece ser algo complicado. No obstante, cuando uno tiene alfa igual a 0, si yo estimo la ecuación 1 y obtengo mi estimación alfa sombrero, va a resultar que el estadístico t va a tener unos problemas porque el estadístico t no se va a distribuir como un t-student, ni siquiera asintóticamente. Entonces, el estadístico t para probar esta hipótesis sería así: la estimación de alfa entre la desviación estándar calculada por mínimos cuadrados ordinarios, pero el problema es que eso no sigue la distribución t-student, sino sigue una distribución diferente, que es la llamada distribución de Dickey-Fuller-Tau. Cuando el número de observaciones es muy grande, nosotros sabemos que el estadístico t converge a una normal estándar. Sin embargo, este estadístico t de la ecuación número 1 no va a converger a una normal estándar, sino más bien a una distribución muy diferente, que es la distribución de Dickey-Fuller. Aquí en este gráfico les muestro donde sería aproximadamente la función de densidad de la distribución de Dickey-Fuller-Tau, que termina siendo una distribución un tanto más delgada y afilada en comparación con la normal estándar. Tiene una punta más pronunciada
y está apuntando hacia el lado izquierdo. Y asimismo, por ser una distribución distinta, tendrá entonces unos valores críticos distintos. Mientras que en el caso de la normal, el valor crítico sería menos 1,64 para un test de una sola cola al 5%. En el caso de la distribución correcta, que es la Dickey-Fuller, el valor calculado de la tabla Dickey-Fuller para definir si rechazo o no sería menos 1,95. Para rechazar o aceptar, yo calculo el t y lo compararía entonces con el valor crítico, que sería menos 1,95. Y la decisión en este caso del test de una sola cola va a ser así. Si el t calculado es menor que 1,95, es decir, está a la izquierda de menos 1,95, entonces yo rechazo la hipótesis nula de una raíz unitaria. Pero si está a la derecha de 1,95, entonces no puedo rechazar esa hipótesis nula de raíz unitaria. Pero cuando uno acepta o rechaza la hipótesis de raíz unitaria, uno tiene que pensar en cuál es el modelo que subyace a la prueba. Es decir, qué modelo estaría aceptando en la nula y qué modelo estaría tomando en caso que rechace la nula. Dado el modelo yt igual a phi yt menos 1 más epsilon, nos podemos darnos cuenta que si alfa es igual a 0, phi es igual a 1, por lo tanto estaríamos en el caso de un camino aleatorio. Yt igual a yt menos 1 más epsilon. Eso es bastante claro. Y en el caso en que alfa fuera menor que 0, o sea, phi menor que 1, entonces el modelo quedaría simplemente como un modelo R1 con media 0. Es decir, si yo rechazo la nula, en ese caso, estaría en el caso de un R1 estacionario. Y si no la rechazo, estaría en favor de un camino aleatorio. Entonces, como conclusión de este primer test, nosotros debemos notar de que debemos usar este primer test de Dickey-Fuller si es que nuestra serie YT tiene media 0, o si estamos seguros de que el camino aleatorio que se podría formar empezó en un valor inicial y sub 0 igual a 0. En cambio, si nosotros observamos que nuestra serie no tiene una media 0, o es posible que el camino aleatorio no empiece en 0, entonces sería mejor añadir algún término independiente o intercepto al modelo. Ahora veamos el test de Dickey-Fuller con intercepto. Ahora, nosotros podemos agregar términos determinísticos a la ecuación de Dickey-Fuller de la primera diferencia. Supongamos que agregamos un término constante c, de esta manera. Que sea así el modelo, yt igual a c más phi yt menos 1 más epsilon, donde la media es mu igual a c sobre 1 menos phi. Si restamos yt menos 1 en ambos lados, tal como hicimos en el caso anterior, para darle la forma de la ecuación de Dickey-Fuller, tendríamos lo siguiente, restando me quedaría delta yt es igual a c más alfa yt menos 1 más epsilon t. Eso es muy similar al caso anterior, solo que se está agregando ahora un término determinístico c, que multiplica al número 1. Y ese cambio trae algunas implicaciones sobre cuáles son los modelos que subyacen al test. La ecuación 2 podemos escribirla de esta manera. A partir de lo que sabemos nosotros de la media, mu es la media de la serie en este caso, en caso que sea estacionaria. Yo puedo despejar c de aquí como mu por 1 menos phi, y por lo tanto yo tendría esto. Tendría delta yt es igual a mu por 1 menos phi más phi menos 1 yt menos 1 más epsilon t. Lo que yo noto aquí es esto, de que el término constante c es lo mismo que mu por 1 menos phi, y el término alfa viene a ser a phi menos 1. Entonces noten que poblacionalmente, cuando phi es igual a 1, cuando tenemos una raíz unitaria, esto de acá debería desaparecer y esto convertirse también en 0. En cambio, cuando no lo es, debería quedarnos algo distinto de 0. Entonces, usando la versión 2', planteamos la hipótesis de raíz unitaria de esta manera. Cuando la hipótesis nula es cierta, alfa es igual a 0, que es lo mismo que phi igual a 1. En ese caso me quedaría delta yt igual a epsilon. Y entonces me quedaría yt igual a yt menos 1 más epsilon. Lo que tenemos es un camino aleatorio. En cambio, si nosotros rechazamos la hipótesis y tenemos alfa menor que 0,
tendría un phi menor que 1, con lo cual yo tendría entonces un AR1 estacionario con media mu. Se calcula de la misma manera el estadístico T, y Dickey-Fuller demuestran que ese estadístico T no se distribuye como un T-student, sino más bien tendrá una distribución de Dickey-Fuller tau mu, que es ligeramente distinta a la anterior, un poco más tirada a la izquierda, y cuyo valor crítico va a ser menos 2.86 en el caso de una muestra grande. Para muestras más chicas se debe consultar las tablas directas de Dickey-Fuller. Entonces, si t calculado es menor que menos 2.86, entonces yo rechazo la hipótesis nula de una raíz unitaria. En cambio, si es mayor que esto, o sea, está a la derecha ese valor, entonces yo no rechazo la hipótesis de una raíz unitaria. Veamos ahora una tercera versión del test de Dickey-Fuller agregando un término determinístico adicional. Vamos a ver el test de Dickey-Fuller con intercepto y tendencia. Ahora agregamos una tendencia determinística delta t, delta multiplicado por t, donde t es la variable de tiempo, al AR1 que ya teníamos. Entonces la ecuación inicial va a ser esta: yt igual a c más delta t más phi yt menos 1 más epsilon. Restando yt menos 1 en ambos lados, me queda delta yt igual a c más delta t más alfa yt menos 1 más epsilon. Nuevamente la tensión se centra en alfa. Si alfa es igual a 0, es lo mismo que phi sea igual a 1, por lo tanto habría una raíz unitaria. No obstante, ahora estos términos determinísticos juegan un rol. Aquí analizamos qué pasa si phi es igual a 1, o sea, alfa igual a 0, pero hay que notar también que c y delta también van a depender de phi. Para ver esto, supongamos un modelo estacionario en tendencia de esta forma, ¿no? Consideremos este modelo estacionario en tendencia que hemos visto antes, donde asumamos que mt, en este caso es una serie tipo AR1 con parámetro phi. De la ecuación A, yo despejo m como yt menos a sub 0 menos a sub 1t, y lo reemplazo en la ecuación B, tanto en mt como en el rezagado mt menos 1, y me queda lo siguiente. Despejando y reordenando, me quedaría así. En el caso de que yo tenga un modelo estacionario en tendencia, eso equivale a decir lo siguiente: yt es igual a todo este término que es constante, vamos a llamarlo c, más esto que está aquí sería una especie de pendiente del tiempo, más phi yt menos 1 más epsilon t. Esto que está aquí es el c, el mismo que teníamos en la página anterior, y este acá sería el delta. Entonces, restando yt menos 1 en ambos lados, tendría lo que decía el modelo 3. Entonces, el modelo 3 se puede escribir de esta manera, ¿no? Tal como venía diciendo. Entonces, cuando uno hace la prueba de si alfa es igual a 0 o es distinto de 0, eso también afecta a esta parte de aquí. Entonces, la hipótesis nula es la misma, hipótesis nula alfa igual a 0, que es lo mismo que si phi igual a 1, es decir, existe una raíz unitaria, y para ello se va a calcular el estadístico t, y en este caso el valor crítico se obtiene de la distribución Dickey-Fuller tau, que va a ser, en este caso va a ser menos 3.41 en el caso de una muestra muy grande. Entonces, si el estadístico t calculado de la ecuación 3', el t del alfa igual a 0, es menor o está a la izquierda de menos 3.41, se rechaza la hipótesis. Si está a la derecha, se acepta o no se rechaza la hipótesis de raíz unitaria. En este test, ¿qué modelos se pueden deducir de la hipótesis? A partir de la ecuación 3 que he mencionado, si yo tengo alfa igual a 0, reemplazando en la ecuación 3' que he visto ahí, se van a cancelar algunas cosas y me va a quedar delta yt igual a a1 más epsilon t, que es lo mismo que si fuera yt es igual a a sub 1 más yt menos 1 más epsilon. Y este es el modelo de un camino aleatorio con deriva. Es decir, va a ser una serie que crezca y crezca en el tiempo indeterminadamente, pero moviéndose de tendencias casi en forma aleatoria. Y en caso que yo rechace la hipótesis nula de una raíz unitaria, estaría entonces en el modelo delta yt igual a c más delta t más alfa yt menos 1, que no es otra cosa que el modelo estacionario en tendencias. Bueno, estos resultados nos indican que si la serie bajo estudio presenta una tendencia, se debe aplicar el test de Dickey-Fuller con intercepto y tendencia.
Ahora, sobre cuál test debería aplicarse, eso dependerá del juicio y la experiencia del investigador. Ahora, se sugiere, en algunos casos, cuando uno no está muy seguro, es empezar siempre con los test más generales, es decir, los que tienen tendencia, y luego, si se va rechazando, ir bajando hacia modelos sin tendencia. Si yo sé que la serie no presenta ninguna tendencia, entonces considerar directamente los test con intercepto sin tendencia. A continuación veamos un procedimiento sugerido en la literatura para probar la existencia de una raíz unitaria en una serie. Es recomendable empezar con un modelo con todos los términos determinísticos y luego ir paso a paso descartando los modelos hacia modelos más simples. Cabe mencionar que mientras más términos determinísticos estén presentes, más difícil es rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. En caso de no rechazo de la hipótesis, se debe probar si tales términos determinísticos son significativos para el proceso generador de datos. Empecemos entonces con el paso 1 del procedimiento, que consiste en probar el modelo más completo, delta yt igual a c más delta t más alfa yt menos 1 más epsilon. Aquí en este modelo están presentes los dos términos determinísticos c y delta t. La hipótesis nula aquí sería alfa igual a 0, y vamos a usar, como dijimos, el estadístico t, pero que va a ser comparado con los valores críticos de la distribución de Dickey-Fuller tau tau. Si rechazamos esta hipótesis, entonces diríamos que tenemos evidencia de que no hay raíz unitaria en esta serie. En cambio, si no rechazamos la hipótesis nula, pasamos a probar lo siguiente. Pasamos al paso 2, donde tenemos hipótesis nula que alfa sea igual a 0 y delta igual a 0. ¿Por qué se prueban los dos en conjunto? Recuerden que cuando phi es igual a 1, alfa es igual a 0 y ese término delta también es igual a 0. Los dos deberían ser igual a 0. Entonces, si tenemos evidencia que alfa es igual a 0, habría que probar si es que ambos son 0. Y como es una prueba de significancia conjunta, se utiliza el estadístico f que nosotros conocemos bien. Solo que no se distribuye como un f de Fisher, sino más bien se utiliza una distribución que Dickey y Fuller llaman phi sub 3 y que entrega unos valores críticos distintos. Si en este caso nosotros rechazamos esta hipótesis, eso significaría que uno de estos dos es distinto de 0. Pero si alfa ya venía siendo 0, el que debería ser posiblemente distinto de 0 es delta, es decir, el coeficiente de la tendencia temporal. En este caso, queremos estar seguros de que delta es realmente distinto de 0 y pasamos a estimar este modelo más sencillo. En el paso 2a, que sería estimar el modelo delta y con respecto a c y delta t más epsilon y probar la hipótesis de si delta es 0. Si rechazamos esto, significaría que efectivamente este término determinístico es significativo en el proceso generador de datos, en el original, y por lo tanto se ha roto esa relación que habría entre alfa y delta. Entonces nosotros deberíamos volver al paso 1 y volver a realizar ese test de raíz unitaria, nuevamente probando con el estadístico t, pero esta vez ya no con la distribución t tau de Dickey-Fuller, sino con la convencional t-student. Si no rechazamos esto, o si, digamos, aceptamos que delta es igual a 0, es decir, ese término determinístico no es necesario, entonces pasaríamos a un modelo más simple sin el término delta t. Entonces, en el paso 3 tendría delta yt en función de c más alfa yt menos 1 más epsilon. Y aquí la hipótesis nula sería alfa igual a 0 nuevamente. Hacemos el test usando el estadístico t comparando con el valor crítico de la tabla tau mu. Si rechazamos aquí, llegamos a la conclusión de que no habría una raíz unitaria en esta serie. Si no rechazamos, o sea, si aceptamos esta hipótesis, pasaremos a probar si es que alfa y c son 0. Recuerden que en este modelo, que sería el caso segundo, cuando hay raíz unitaria, alfa es igual a 0 y c también debería ser igual a 0. Entonces se prueba la hipótesis en conjunto de que alfa y c son 0. Y como es significancia conjunta, se utiliza el test F, que se compara con los valores críticos de una distribución phi 1 que ha sido calculada por Dickey-Fuller. Si en este caso rechazamos esta hipótesis, entonces estaremos diciendo que el término determinístico c es el que es distinto de 0. Por lo tanto, entonces no habría una relación entre c y alfa. Digamos que c puede ser diferente de 0 siendo alfa 0. Eso quiere decir que el término c es
relevante en el proceso generador de datos original. Y entonces volveríamos al paso 3 de aquí y estimaríamos este modelo. Probamos nuevamente la hipótesis de alfa igual a 0, pero ya no comparamos con la distribución tau mu, sino con la t-student convencional. Si en este paso no rechazamos, es decir, estamos aceptando esto, entonces pasaremos a un modelo más sencillo, sin términos determinísticos. Delta yt igual a alfa yt menos 1 más epsilon, donde la hipótesis nula sería alfa igual a 0. Si rechazamos esto, entonces diríamos que no hay raíz unitaria en este yt. Pero si no logramos rechazar aquí, entonces aquí recién podemos afirmar que existe una raíz unitaria en esta serie. Este es un procedimiento que se sugiere en la literatura, pero debe tomarse en cuenta que nunca debe tomarse en forma mecánica o tan mecánica como ha sido explicado aquí, dado que es recomendable que el econometrista utilice su propio juicio y su conocimiento sobre la serie y sobre la economía para saber y discernir qué paso podría quizá obviar. Muy bien. Hasta ahí lo que era el test de Dickey-Filler original. Entonces la discusión anterior se basa en el modelo alternativo AR1, pero se puede extender el análisis a un modelo más general ARP. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos este modelo AR2. Yt igual a c más phi1 yt menos 1 más phi2 yt menos 2 más epsilon. Si nosotros sumamos y restamos phi2 por yt menos 1 a la ecuación, me quedaría así. Y luego agrupo valores. Entonces restando yt menos 1 en ambos lados, tenemos la ecuación de Dickey-Filler aumentada, que quedaría así. Delta yt es igual a c más alfa yt menos 1 más beta delta yt menos 1 más epsilon t. Entonces aquí lo nuevo sería ese término beta delta yt menos 1, cuya presencia se justifica si es que el modelo original viene a ser un modelo AR2 y no un AR1 como en el caso del test de Dickey-Filler original. En este caso, fíjense que alfa, el término a probar, ya no es simplemente un phi menos 1, sino va a ser ahora phi1 más phi2 menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el modelo AR2, cuando la suma de los phis da 1, estamos en el caso de una raíz unitaria. Y beta va a ser igual a menos phi2. Luego la hipótesis nula de raíz unitaria en este caso sería la siguiente. Hipótesis nula alfa igual a 0, que es lo mismo que phi1 más phi2 igual a 1. Y en ese caso tenemos un modelo no estacionario con una raíz unitaria. Y si alfa es menor que 0, que es lo mismo que phi1 más phi2 menor que 1, tendríamos entonces un modelo AR2 estacionario. En general, si el modelo alterno es un ARP, las ecuaciones del Dickey-Filler aumentado van a ser las siguientes. Delta yt es igual a alfa yt menos 1 más la sumatoria de el beta por los delta yt rezagados. Pero este sería el primer modelo sin intercepto ni tendencia. Podemos agregar el término determinístico C. O también podríamos tener el con término determinístico y tendencia determinística, que serían las versiones extendidas de los tres modelos que vimos antes. Entonces, los tres modelos se pueden realizar de la misma forma que en lo que explicamos hace un rato. Ahora, inicialmente no sabemos cuál es el orden de P, o sea, cuántos rezagos deberíamos incluir en el test de Dickey-Filler aumentado. Necesitamos a P para añadir los rezagos de la ecuación de Dickey-Filler. Usualmente se determina P observando las pruebas T de los coeficientes beta o también con los criterios de información de Akaike y Schwarz. Veamos un ejemplo de la aplicación de este test de Dickey-Filler. Tenemos la serie de términos de intercambio desde el primer trimestre del año 92 hasta el primer trimestre del año 2017 en logaritmos, siendo estos datos del Perú. Aquí tenemos el gráfico del logaritmo de los términos de intercambio, donde vemos que se comporta en forma errática, con un comportamiento similar a las series de camino aleatorio. Aquí no se puede apreciar realmente lo que podría llamarse una tendencia, sino más bien una serie que vaga sin rumbo en el tiempo. Entonces vamos a realizar la estimación de la ecuación de Dickey-Filler solo con el intercepto y con 0, 1 y 2 rezagos. Según el criterio de Schwarz, se ajusta mejor con un rezago, lo cual no está mostrado aquí, pero son cálculos que he hecho para los tres casos.
Luego de ello, utilizando el comando diffuser de stata, aplicado al logaritmo de los términos de intercambio, con un solo rezago, y diciéndole a stata que me muestre la regresión, tengo esta tabla. En la parte de arriba tengo la tabla del test de Dickey-Fuller, y en la parte de abajo tengo la regresión de la ecuación de Dickey-Fuller, que sería el diferencial de la variable y contra el y rezagado y contra el rezago del diferencial. Lo que podemos ver nosotros aquí es este menos 0.017, que vendría a ser el valor de alfa estimado, y acá está su desviación estándar. Con ello se calcula este estadístico t, menos 0.11. No obstante, lo que está aquí, este p-value no es válido, porque nosotros sabemos que en este caso el estadístico t no se distribuye como un t-student, sino más bien como la distribución de Dickey-Fuller. Entonces, aquí en la tabla, aquí está nuevamente el estadístico t, y acá tenemos los valores críticos al 1, 5 y 10% para el caso de 99 observaciones. En este caso lo que tengo es un menos 1.113, que está muy a la derecha de todos estos valores críticos, por lo tanto yo termino aceptando la hipótesis nula de que hay una raíz unitaria en esta serie. Para remover la raíz unitaria tomamos el modelo en primera diferencia. Y aquí está el gráfico de la serie en primera diferencia, donde vemos que se comporta como una serie aparentemente estacionaria con media 0. Aplicando el test Dickey-Fuller sin constante a la primera diferencia y sin rezagos, según lo que hice probando diversos modelos con el criterio de Schwarz, tengo lo siguiente. Aquí está la nueva estimación, y en este caso el estadístico t sale menos 7.047, sin rezagos aquí. Y eso está muy a la izquierda de los valores críticos de Dickey-Fuller, por lo tanto se rechaza largamente la hipótesis de una raíz unitaria. Muy bien, ese es en cuanto al test de Dickey-Fuller. Existen otros tests que tienen más poder que el test de Dickey-Fuller y voy a explicar a continuación. Pero antes de eso tenemos que recordar algo. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con un test con poder? Recordemos que hay dos tipos de errores. El error tipo 1 que dice rechazar una hipótesis verdadera, el error tipo 2 aceptar una hipótesis falsa. En eso se definía lo que era el tamaño o significancia de un test, que es decir, la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Se acuerdan cuando uno tenía el nivel de significancia alfa 0.05, luego uno lo iba bajando 0.01 y según eso realizaba uno el test? Bueno, ese era el tamaño del test, pero también existe lo que se llama el poder de un test, lo cual es la probabilidad de no cometer el error tipo 2. El error tipo 2, aceptar una hipótesis falsa. En el caso de los test raíz unitaria, es frecuente que uno termine aceptando una hipótesis de algo, por ejemplo, de la existencia de una raíz unitaria. Pero uno podría tal vez cometer el error de aceptar una hipótesis de raíz unitaria cuando en realidad no la hay. Es decir, existe siempre este peligro de cometer el error tipo 2. Resulta que el test de Dickey-Fuller, si bien es cierto que es un buen test y que se usa en la práctica, tiene el problema de que su poder en ocasiones es relativamente bajo. En especial cuando uno utiliza en el Dickey-Fuller aumentado muchos rezagos, el poder del test disminuye. Es decir, con mucha frecuencia uno termina aceptando raíces unitarias más de lo que debería aceptar. Entonces, para eso existen unos tests más poderosos y estos tests son los siguientes. Un test es el test de Phillips-Perron, el cual considera una hipótesis nula de camino aleatorio donde Q sub t puede ser heteroscedástico y autocorrelacionado. Mientras que el test de Dickey-Fuller aumentado agrega rezagos de delta y cuando el modelo subyacente no es un AR1, el test de Phillips-Perron utiliza el test original Dickey-Fuller y corrige la autocorrelación que se produce en U sub t debido a la mala especificación del modelo. No obstante, existen estudios que demuestran problemas con este test, el cual rechaza equivocadamente la nula de raíz unitaria cuando el modelo subyacente tiene un componente MA cercano a 1. Otro test muy popular es el test de Dickey-Fuller mínimos cuadrados generalizados, GLS, que muestra un poder muy superior al test de Dickey-Fuller aumentado, es decir, se equivoca menos en lo que es aceptar hipótesis que no sean ciertas. Propuesto por Elliott, Rothenberg y Stock,
encontramos problemas con los términos determinísticos 6 delta del test de Dickey-Fuller, pues estos no son estimados consistentemente por mínimos cuadrados ordinarios. Y para eso ellos proponen un método de eliminación de la tendencia de estos términos determinísticos. Entonces los autores proponen transformar los datos y remover la tendencia para luego aplicar el test ATF sin intercepto ni tendencia. Ilustraremos este último test, dado que es popular, con un caso simple, ¿no? Llamemos sea alfa asterisco un valor determinado y sea yt una serie bajo estudio y sea, digamos, la yt es sobre la que quiero ver si es que tiene o no raíz unitaria y sea zt un vector de los términos determinísticos, la constante y el tiempo. O también podría ser zt simplemente 1, la constante, si es que no incluye tendencia. Lo que dice este procedimiento es, en primer lugar, hay que transformar a y y z de esta manera. Genero una matriz, o este es un vector columna de una variable y transformada, donde fíjense yo tengo el primer dato es el mismo, y1, el segundo sería y2 menos alfa veces el anterior, y3 sería menos alfa veces el y2, y sucesivamente hasta yt menos alfa asterisco yt menos 1. En el caso de z alfa va a ser una matriz de dos columnas. En el caso que yo tome este z, o de una sola columna, si sería solo esto, y donde va a tener esta forma particular, ¿no? El primer valor es el mismo y el segundo valor es el valor segundo menos alfa veces el anterior y así sucesivamente. Ahora, esos valores alfa van a ser 1 menos 7 sobre t si es que el t es solo con intercepto, y alfa va a ser 1 menos 13.5 sobre t si es con tendencia, ¿no? Donde t es el número total de observaciones. Entonces es una transformación relativamente simple que se aplica a estos datos. Y el test sigue estos pasos. En primer lugar, con esos valores y alfa y z, con los términos estos calculados, transformados, uno hace una regresión por mínimos cuadrados ordinarios y obtiene un estimador beta sombrero. A partir de ese beta sombrero, uno lo que va a hacer es va a remover la tendencia. Y al remover la tendencia va a ser de esta manera. Yt menos zt, ahora sí, este es el zt original que sería el 1 y el tiempo, multiplicado por este beta sombrero que es el obtenido en el paso 1. Tengo entonces un y tilde. Y el paso 3 va a ser estimar la regresión por Dickey-Fuller aumentado con los datos sin tendencia, o sea, los datos ya detrended, o sea, sin la tendencia, con este modelo, que no tiene términos determinísticos. Entonces, el paso 4 se aplica el test de Dickey-Fuller sin intercepto ni tendencia sobre este valor alfa sombrero aquí. Y se ha comprobado que ese test de Dickey-Fuller GLS termina siendo un test mucho más potente que el test de Dickey-Fuller aumentado, ¿no? En el sentido de que si se han hecho muchos experimentos donde se ha encontrado que el test de Dickey-Fuller a veces acepta la hipótesis de raíz unitaria cuando en realidad no la hay, cuando en realidad es un proceso estacionario ARMA con parámetro phi grande, digamos 0,90, 0,95. Mientras que el test de Dickey-Fuller GLS no cae en ese error, o cae pero con mucho menos frecuencia, y en esos casos rechaza la hipótesis de raíz unitaria. Muy bien, ya para terminar, veamos esto. ¿Por qué para nosotros es importante encontrar si es que las series tienen raíces unitarias o si son no estacionarias? Y cómo eso nos afecta, sobre todo en lo que es el análisis de regresión. Entonces, esto lo he titulado así: ¿por qué es un problema trabajar con series no estacionarias? Además, lo había mencionado sobre la ausencia de medias estables y varianzas que crecen ilimitadamente. Existen otros problemas para su uso en el análisis de regresión. Supongamos que queremos regresionar lo siguiente. Imagínense que yo tengo un modelo así simple y bivariado. Yt igual a beta 1 más beta 2 xt más u sub t. Y vamos a ver qué ocurre cuando las variables x o y no cumplen la estacionariedad. Si más bien tenemos no estacionarias, incluso podemos tener hasta raíces unitarias. En el primer caso, tenemos por ejemplo xt y t que sean series estacionarias. En este caso, si x y y son estacionarios, se puede aplicar lo aprendido en el modelo de regresión lineal clásico, solo tomando en cuenta una posible autocorrelación en los u sub t. También se puede explorar algunos modelos dinámicos tipo Armax o de rezagos distribuidos. Entonces, en el caso 1, si son estacionarios, no habría mucho problema. En el caso 2,
cuando las series son integradas de diferente orden, por ejemplo, imagínense que la Y fuera I1 y la XT fuera I0, es decir, la YT tiene una raíz unitaria y la X no. Esta relación no tiene sentido, pues X estacionario jamás logrará explicar el comportamiento de una serie I1 no estacionaria. Y si intentamos hacer esto, lo más probable es que el error que se produzca en este caso sea también una serie I1, lo cual invalidaría los supuestos de cualquier modelo de regresión clásico. El caso 3 sería que XT y YT son series con tendencias determinísticas. En este caso lo que tenemos es que el R cuadrado se ubicará cercano a 1 y las pruebas T son altísimas. Sin embargo, es posible que tal ajuste sea engañoso, pues ambas series tienen en común a la tendencia determinística. En este caso se recomienda remover las tendencias y volver a estimar. Caso 4 sería que XT y YT sean caminos aleatorios independientes. Resulta que Granger y Newbold en el año 74 encontraron que la regresión lineal entre estas variables presenta con mucha frecuencia, un 70% más o menos de casos, un R cuadrado alto, estimadores beta MSO con pruebas T significativas y altas, pese a que la estimación no debería tener sentido. Este es el caso conocido como regresiones espurias. Entonces, para que nos quede esto más claro, en el siguiente ejemplo generamos dos caminos aleatorios en computadora y los regresionamos por MCO. Aquí yo tengo un pequeño código para generar dos caminos aleatorios totalmente independientes entre sí, usando números aleatorios. Genero un camino aleatorio que se llama X, otro camino aleatorio que se llama Y, y luego hago una regresión de X con Y. Bueno, a mí me queda este gráfico. Si ustedes lo realizan más tarde con sus computadoras, puede ser que encuentren otro gráfico porque yo he simulado números aleatorios. Pero debería quedarnos algo así. Digamos, dos series, una serie X y una Y, que en realidad no tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, cuando yo hago la estimación, en este caso a mí me salió una prueba T de 12.93 altamente significativo, un R cuadrado 0.35 más o menos aceptable, y aquí sale todo significativo. Sin embargo, esta regresión no tiene ningún sentido. Esto es lo que se llama una regresión espuria. Sería bueno que ustedes mismos lo intenten y es muy probable que les salga algo así. Si no les sale a la primera algo significativo, vuelvan a hacerlo y les va a salir en algún momento algo como esto. Entonces, esto nos lleva a pensar de que es muy importante saber si las series que yo tengo tienen o no raíces unitarias. Porque el hecho de que ambas tengan raíces unitarias me podría llevar a una conclusión absolutamente errónea sobre alguna supuesta relación entre estas series cuando en realidad no la hay. Este análisis nos lleva a pensar que antes de realizar algún análisis de regresión con serie de tiempo, es recomendable, en primer lugar, detectar si existe alguna raíz unitaria en tales series. Muy bien, eso es todo por ahora. En el siguiente video veremos un caso especial de regresión entre dos series que son no estacionarias y uno, pero que puede ser que funcione en tal caso, ¿no? Lo que se llama el análisis de cointegración. Pero eso es materia del siguiente video. Muchas gracias por su atención.